En este video vamos a realizar las curvas corriente voltaje y potencia voltaje, considerando celdas o grupos de celdas conectadas en serie, utilizando diodos de bypass o diodos de derivación, los cuales buscan proteger al grupo de celdas fotovoltaicas y además darle un trayecto alternativo a la corriente en los grupos de celdas conectados en serie. En un módulo fotovoltaico puede haber varios grupos de celdas conectados en serie, protegidos por un diodo de bypass. Asimismo, cuando los módulos se conectan en serie, podríamos quedar o ver como que hay muchos grupos de celdas fotovoltaicas conectadas en serie. Entonces, en esta ocasión, nuevamente, vamos a utilizar únicamente dos grupos de celdas para mostrar una idea de cómo podrían quedar las curvas de corriente voltaje y potencia voltaje de los grupos de celdas conectadas en serie con diodos de bypass. En primer lugar, para hacer un poco más evidente eh, el- el- la, la importancia de los diodos de bypass, vamos a considerar dos grupos de celdas, las cuales tienen una radiación solar eh, uniforme sobre ellas y en el caso del grupo de celdas 1 va a tener una cierta cantidad de radiación solar, por lo que podemos hacer su curva corriente voltaje y potencia voltaje. Supongamos que tenemos nuevamente así una corriente de cortocircuito del grupo de celdas de 1 y vamos a tener un voltaje de circuito abierto de ese grupo de celdas BOC1. De tal manera que la curva corriente-voltaje la podríamos dibujar de la siguiente manera. Iniciamos con una corriente de cortocircuito cuando el voltaje vale 0 y eventualmente la corriente va disminuyendo hasta finalmente alcanzar una corriente 0 correspondiente a un voltaje de salida de circuito abierto del grupo de celdas 1. Y en el caso de la potencia, bueno, pues tendremos una cierta cantidad de potencia del grupo de celdas. Y para dibujarla, simplemente ubicamos la potencia en el cortocircuito, que sería 0, la potencia en circuito abierto, que también sería 0. Y entre esos dos puntos vamos a ir dibujando una curva que corresponde a la multiplicación de la corriente por el voltaje. Conforme el voltaje va incrementándose, la potencia va aumentando hasta llegar a un punto máximo y finalmente la corriente empieza a caer hasta llegar a 0. Y tendríamos una potencia máxima del grupo de celdas 1. Entonces, ahora, en el caso del grupo de celdas 2, que está aquí a la izquierda, igual, a través de esta resistencia variable, vamos a generar o a caracterizar el grupo de celdas utilizando la variación de la resistencia y viendo más o menos cómo es la curva, las curvas corriente voltaje y potencia voltaje. En este caso, vamos a considerar que el grupo de celdas 2 nuevamente tiene una reducción de la radiación solar, es decir, eh, podemos hablar de un sombreado sobre el grupo de celdas 2 que reduce la radiación solar a más o menos aproximadamente a la mitad del grupo de celdas 1. Con esto podríamos volver a hacer nosotros la curva, pero ahora consideraríamos aproximadamente la mitad de la corriente de cortocircuito de la celda del grupo de celdas 1. Tendríamos la corriente de cortocircuito del grupo de celdas 2 y asimismo tendríamos un voltaje de circuito abierto del grupo de celdas 2, donde en algún otro video veíamos que ese voltaje de circuito abierto va a ser un poco menor cuando hay menos radiación. Y la curva, nuevamente, pues sería comenzar aquí en el cortocircuito y la corriente va a ir disminuyendo a partir de ese punto
hasta que finalmente llega a cero, exactamente en el voltaje del circuito abierto del grupo de celdas 2. Entonces, pues esta reducción de la radiación solar va a reducir también la potencia. Nosotros esperaríamos obtener menos potencia del grupo de celdas 2 conectadas de manera individual, aproximadamente una reducción del 50%, pues podríamos dibujarla más o menos así, y el punto de operación se va a recorrer de máxima potencia, se va a recorrer un poco más hacia la izquierda. Entonces dibujamos la curva de potencia del grupo de celdas 2, más o menos así, la potencia empieza a incrementar, llega a un valor máximo, y luego empieza a disminuir hasta llegar finalmente a cero. Y entonces tendríamos una potencia máxima 2. Muy bien, entonces en este caso, el grupo de celdas las analizamos de manera separada, haciendo esas variaciones de la resistencia de carga desde el cortocircuito hasta el circuito abierto y tomando los valores de corriente, voltaje y potencia. Bueno, una vez que nosotros ya identificamos el comportamiento de cada grupo de celdas con esas condiciones, la idea es que la radiación solar permanecería constante. Hay mayor radiación solar en el grupo de celdas 1, menos radiación en el grupo de celdas 2, aproximadamente un 50% menos. Y la temperatura también se considera constante, no hablaríamos de un cambio de temperatura. Y estos parámetros permanecerían constantes en el transcurso del dibujo de la gráfica o de las gráficas de corriente, voltaje y potencia voltaje. Una vez que nosotros conectamos los grupos de celdas en serie, para poder proteger a esos grupos de celdas, utilizamos unos diodos que se conocen como diodos de bypass o diodos de derivación. Estos diodos se van a conectar eh, justamente a la salida del grupo de celdas de cada una de ellas. Por ejemplo, en el grupo de celdas 2 pondríamos un diodo de bypass, un diodo de 2, y para el grupo de celdas 1 conectaríamos otro diodo de bypass para que proteja al grupo de celdas 1. Así. El diodo va dispuesto, eh, el ánodo del diodo va al menos del voltaje de salida del grupo de celdas y el cátodo del diodo va al positivo, de tal manera que le dé una trayectoria a la corriente cuando tengamos cuando exista la condición de que alguno de los dos diodos quede en polarización directa, pueda darle una trayectoria a la corriente del circuito. Entonces, ahora sí, ya tenemos colocados los diodos de bypass. Estos diodos de bypass les llamaríamos D1, D2, para cada grupo de celdas. Y ahora veríamos de manera así, aproximada de cómo sería o cómo esperaríamos que fuesen las curvas corriente-voltaje y potencia-voltaje ya del grupo de celdas conectadas en serie. Entonces, bueno, algo que hay que observar es que en este caso ya los grupos, ya las celdas fotovoltaicas ya no están en serie. En sí, lo que pasa es que el grupo de celdas 1 y el grupo de celdas 2 primero están en paralelo con un diodo. Entonces, ese paralelo de las celdas con el diodo ahora están en serie con el otro grupo de celdas y el otro diodo. Entonces, de alguna manera, estamos ya haciendo que las celdas o los grupos de celdas, así tal cual, queden en serie, sino que ahora van a estar en serie el conjunto de las celdas, el diodo, con el conjunto de las celdas y el otro diodo. Ok, entonces, pues, nosotros podríamos decir, por ejemplo, en el caso de los voltajes, sabemos que el voltaje de salida va a ser la suma de los dos voltajes. BPB es igual a B1 más B2, ¿sí? Y en el caso de la corriente IPB,
Pues ahora IPV, por ejemplo, si nosotros llamamos a esta corriente la corriente ID1 y esta corriente la corriente ID2, pues aquí se observa que ya la corriente IPV va a ser igual a la corriente I1 más la corriente ID1, y también la corriente IPV va a ser igual a I2 más la corriente ID2. Entonces, de tal manera que ahora ya quitamos, ¿verdad? Que las corrientes de las celdas pues sean igual a la corriente del módulo, sino que ahora estamos agregando los diodos de bypass. Muy bien, y entonces para hacer la curva, iniciamos primero en la condición, utilizamos esta resistencia de salida nuevamente, es una resistencia variable, y comenzamos en la condición de cortocircuito. Entonces, en la condición de cortocircuito, eh, el voltaje de salida VPB va a ser cero, es decir, vamos a estar aquí en cero, un voltaje cero, y vamos a tener la corriente de cortocircuito. Sin embargo, va a suceder algo. Aquí, por ejemplo, nosotros estamos hablando de que el grupo de celdas 2 tiene un sombreado, y por eso se reduce la corriente de cortocircuito del grupo de celdas 2. Y entonces sacamos la ecuación de la ecuación que está aquí de voltaje, vamos a despejar el voltaje B2. B2 es igual a BPB menos B1. Entonces, en la condición de cortocircuito, ¿verdad? En el cortocircuito, BPB va a ser igual a cero, porque estamos en cortocircuito. Y entonces el voltaje del grupo de celdas 2 va a ser igual a menos el voltaje B1. Al tratar de hacerse negativo el voltaje B2, entonces el diodo 2 quedará en polarización directa. De tal manera que ahora el diodo 2 conduce y muestra un trayecto alternativo a la corriente. De tal manera que ahora la corriente que va a circular en el cortocircuito, esperaríamos que fuese, ¿verdad? La corriente del grupo de celdas 1, que sería hacia afuera, ¿verdad? En el cortocircuito. Y cuando regrese, regresaría por el diodo bypass 2, y entonces aquí cerraría el circuito. De tal manera que ahora que vamos a dibujar la corriente de cortocircuito, estaríamos dibujando la corriente de cortocircuito del grupo de celdas 1, dado que el grupo de celdas 2 quedó fuera debido al diodo de bypass. Entonces vamos a dibujarlo, más o menos tratando de que coincida con lo que dibujamos a la izquierda. Por ejemplo, aquí tendríamos la corriente de cortocircuito 2. Recordemos que pues más o menos es una corriente eh, que está limitada pues por el sombreado, y luego tendríamos la corriente de cortocircuito 1, por decirlo así, a este nivel tendríamos ISC1, y que también pues tendría pues este valor en el cortocircuito, ¿no? ISC1 y ISC2. Ok, entonces nosotros hablaríamos de la curva de corriente voltaje, pero al inicio, en el cortocircuito, el grupo de celda 2 queda fuera, y únicamente tendríamos que dibujar la evolución de la corriente del grupo de celdas 1. Y esa evolución aquí la tenemos. Está aquí a la izquierda, ¿verdad? La corriente comienza en el cortocircuito y empieza a caer, ¿verdad? La corriente. Entonces, podríamos dibujarlo de la siguiente manera. Más o menos, ¿no? Comenzamos por aquí, tendríamos que terminar por acá, y la corriente empieza a disminuir y finalmente va llegando, va bajando, y llega a este punto. En ese punto, este, la corriente de cortocircuito del grupo de celdas 2
ya es suficiente como para empezar a circular a través del circuito. En ese punto, el voltaje BD2 o el diodo D2, su voltaje eh, deja de estar en polarización directa e inicia un cierto voltaje B2 a tener una polarización inversa en el diodo D2. Entonces, claro, debe haber una corriente suficiente para que exista ese voltaje B2 y justamente es en este punto. Por lo tanto, a partir de ahí, a partir de ese momento, nosotros esperamos que la corriente ahora, en lugar de ir por el diodo de bypass, va a ir ya por el grupo de celdas 2, ¿verdad? Ahora va a hacer ese recorrido y entonces aquí va a cerrar el circuito. Y el grupo de celdas 2 inicia a entregar potencia, inicia a entregar energía. Por lo que ahora ahora dejamos de dibujar el comportamiento único del grupo de celdas 1 y empezamos a dibujar el comportamiento ya del grupo de las dos celdas en serie. Y esto pues nos llevaría a que vamos a tener que sumar los voltajes y aquí tendríamos el voltaje de circuito abierto 1 más el voltaje de circuito abierto 2. Y la corriente pues empieza a continuar cayendo, pero ahora ya no cae como el grupo de celdas 1, sino cae como ambas en serie, como si estuvieran en serie, dado que los diodos de bypass están abiertos y la corriente empieza a caer y finalmente llega a cero y termina en cero. Quiere decir que nosotros esperaríamos, al ver la curva corriente-voltaje, esperaríamos ver cómo partimos de una corriente de cortocircuito de la celda que tiene más energía, más radiación solar. Esa corriente va a empezar a disminuir como si estuviera operando sola en el circuito hasta que alcance el nivel de corriente en la cual el otro grupo de celdas va a empezar a aportar energía y entonces ya finalmente se dibuja la gráfica como si ambas celdas ya estén funcionando. Se ve como una especie de cascada, ¿no? Ahora, en el términos de la potencia, por ejemplo, si nosotros dibujamos la potencia, en primer lugar, cuando estamos en cortocircuito, la potencia vale cero. Cuando estamos en circuito abierto, la potencia vale cero. Inicialmente, la curva de potencia que se va a dibujar, pues debería ser muy similar o debe ser la misma curva que la potencia del grupo de celdas 1, porque es la única que está trabajando. Entonces, cuando nosotros dibujamos la potencia al inicio, tendríamos que dibujar algo pues aproximadamente así, ¿verdad? La potencia empieza a incrementarse, llega a un valor máximo y luego empieza a disminuir y va a tratar de llegar a cero. Pero justo cuando entra el otro grupo de celdas fotovoltaicas, entonces empieza nuevamente a incrementarse la potencia, dado que ahora son dos celdas las que están funcionando, hay más voltaje y para la corriente que aparece aquí, la potencia nuevamente empieza a incrementarse hasta llegar a un cierto valor máximo y posteriormente empieza a caer y llega hasta cero. Entonces, lo que va a ocurrir aquí en la curva de potencia es que vamos a tener dos valores máximos, un valor máximo local y un valor máximo total. ¿Cuál de los dos será el valor de potencia máxima? Bueno, pues va a depender de las condiciones de la radiación solar y podría ser que el primero sea mayor que el segundo o podría ser que el segundo sea mayor que el primero. Así como se dibujó, nosotros tendríamos, como comentaba, una potencia máxima aquí y pues, otra potencia máxima acá. Entonces vale 1 y 2.
Bueno, entonces este comportamiento se espera cuando se están trabajando los diodos de bypass, cuando se tienen conectados, con la idea de, en primer lugar, como algo muy importante, eh, pues tratar de que se tengan los grupos de celdas seguros, que no sufran daños debido a voltajes de voltajes inversos que se puedan aplicar en el grupo de celdas. El diodo de bypass, al momento en que quiere suceder eso, entra en conducción para eh, pues asegurar un voltaje cero en terminales del grupo de celdas, y además le da un trayecto alternativo a la corriente para que pueda seguir circulando y seguir entregando energía o potencia a la carga. Pues eso es todo. Gracias. Adiós.